Ahora sí estamos. Hola, profe. ¿Qué tal, Sergio? Ahora Buenas sí noches. podemos Que el Señor te saludarnos. bendiga. Bendiciones. Igualmente, es un privilegio estar con los querubines, profe. Sí, pero te pusieron en camisa de 11 varas. Ahora sos el representante de los Luises. No, César ahí es el patriarca. No, ahora se vienen las discusiones a nivel No, estamos, sí, a nivel máster. serafinesco, eh, A nivel celestial. a nivel celestial. Pero vamos a ver si se conectan los Luises. Ahí, no, es Sergio. Me engañaste, Sergio. Ah, no, pasa, profe, que Luis ahora ya es pastor y hoy es lunes pastoral. Cierto, cierto. Sergio, estabas hablando con el micrófono apagado, por eso no te Sí, escuchaba. no, que quería ser un poco chistoso, nomás. Lo que pasa es que ellos están felices así cuando hace frío. Están en su apogeo. ¿Me entendés, verdad? Sí, No, y Luis se quedó tieso. Y Luis Fiando, ¿sabes? Él vive en la Antártida. Pero a él se le dicen Batará. Batará porque no sabe si es pentecostal, bautista, asamblea de Dios, menonita, pero parece que es para sufrir. para de sufrir. Este tengo que ser yo, esperando la asistencia de mis estudiantes, a ver si paro de sufrir. Bueno, estábamos hablando un poquito en la primera hora de el panorama general de Deuteronomio como libro. Pero en esta hora vamos a tratar el tema que en realidad recorre toda la Biblia, ¿sí? Pero que en Deuteronomio es el tema del libro, que es eh, la alianza, ¿sí? La iniciativa de Dios de tomar un pueblo para sí mismo y la respuesta del pueblo de confirmar esta alianza con Dios, ¿no? Como dije, esto recorre toda la Biblia. O sea, la Biblia básicamente, eh, todo el conglomerado de libros que conforman la Biblia, de una u de otra manera tratan de este tema de la alianza del ser humano con Dios, ¿no? Eh, Algunos con más énfasis, otros con menos énfasis, porque también dependen para qué se escribió cada libro, dónde se escribió, por qué se escribió, en qué época, en qué circunstancias. Pero esto de la alianza eh, traspasa toda la Biblia, tanto la Biblia hebrea como la Biblia cristiana. Y en Deuteronomio no traspasa el libro, es el libro de la alianza, una renovación de la alianza. Y un poquito ya la adelantaba, pero ahora sí lo vamos a ver en profundidad. Deuteronomio va a marcar la tónica y el lenguaje inclusive, o sea, no solo la tónica temática, sino también el lenguaje, incluso las palabras que van a usar de los profetas. Todos los libros de los profetas son de una u de otra manera una repetición del lenguaje del Deuteronomio. ¿Sí? Acuérdense de dónde venimos, ¿por qué estamos así? ¿Sí? ¿Recuerdan que Dios había prometido bendiciones y maldiciones? Bueno, ¿por qué estamos en la situación que estamos? Por tal cosa, esto de la alianza. Y después la promesa. Pero Dios es fiel, Dios siempre cura, Dios siempre vuelve, Dios siempre perdona. ¿Sí? Si hay algún problema es con nosotros, no con Dios. Dios no se vuelve atrás, Dios no se arrepiente, ¿no? Entonces, si empezamos a sacar el esqueleto de los libros proféticos, vamos a encontrar esto. Una repetición, para decirlo de cierta manera, de la teología de fondo del Deuteronomio. Por eso el Deuteronomio es tan importante. Y otra,
también un poquito habíamos hablado en la hora anterior, que el Deuteronomio es la ley viva. Porque, digamos, en toda la Torá tenemos la exposición de la ley de Dios, pero siempre aparente o de una manera aparentemente distante, ¿no? Dios da la ley y allá la gente, a ver si estas son las reglas, cumplan. En cambio, en Deuteronomio está presentado como sermones. Y ahí ya no es una teoría, sino, muchachos, vamos a vivir así. Si vivimos de acuerdo a la voluntad de Dios, vamos a cosechar los frutos que Dios propone. Si vivimos contrario a la voluntad de Dios, vamos a cosechar las consecuencias de nuestra propia conducta. Se le habla a la gente. Y ahí está la diferencia lingüística, la diferencia estilística, mejor dicho, no lingüística, estilística, pero también el atractivo de Deuteronomio. Deuteronomio es un libro de los del Pentateuco, son palabras de Dios, pero en lo referido al lenguaje, Deuteronomio sigue siendo un libro muy cercano. Vos lees el Deuteronomio ahora y podría haber sido escrito la semana pasada. Mientras que los otros libros del Pentateuco, al tener un lenguaje más distante, Dios habla, oh, de allá de lejos, oh, el gran majestuoso Dios, bla, bla, bla. O sea, no tiene ese impacto vital. Deuteronomio es un libro hermoso, como literatura, no solo como palabra de Dios, que ya lo exalta por sí mismo, sino como literatura. Es un libro que da gusto leer. Y los animo a hacer eso, a leerlo como libro. Siempre, yo sé que a veces no me entienden, pero siempre les insisto en esto. La Biblia no es un libro de fórmulas donde tenés que andar rascando para sacar alguna fórmula intelectual para aplicarla a la vida de otro, sino un libro de encuentro con Dios. Entonces el gusto de leer la Biblia es leerla, no andar buscando pedacitos. Mezclar pedacitos de la Biblia aquí y allá, la Biblia no se lee así. Ese es el argumento de quien ya tiene una idea, busca textos bíblicos para apoyar la idea que ya tiene. Pero la Biblia se lee de corrido, y Deuteronomio es un libro hermoso para leer de corrido. Es una historia linda, es un libro lindo de leer. Más allá de los aspectos teológicos y de la revelación divina, da gusto leerlo. En serio, los animo a leer Deuteronomio como agarrarían cualquier revista y léanlo. Como lectura, es precioso. Otros son un poquito más pesados. Y después vamos a ver en los libros de los profetas, que cuando los encaramos así, de escuchar el mensaje de los profetas como una predicación viva, cambia completamente la tónica de cómo nos aproximamos a estos libros. Y para llegar a esto, Deuteronomio es el que nos va a dar la trama. Sin la teología del Deuteronomio, los profetas quedan medio en el aire. ¿Quién se cree en estos tipos? Siempre dibujamos a los profetas barbudos, despeinados y medio mal vestidos, ¿no? ¿Quién sabe si eran así? Capaz que eran bien arregladitos y bañaditos. Pero bueno, la imagen que tenemos del profeta. Andaba gritando ahí. Bueno, ¿quiénes son estos tipos locos que se levantan a querer corregir a todo el mundo? Sin el Deuteronomio, sin este pacto público del pueblo con la ley de Dios, los profetas no tienen sentido. O sea, son locos, moralistas. De hecho, muchas veces fueron acusados de esto, ¿no? Hoy en día hay muchos locos que se levantan como profetas, pero a ninguno le dan de cascotazo, ni los andan persiguiendo, ni los tiran en pozos, ¿no? Solo facturan. Pero los profetas de la Biblia nunca la pasaban bien. ¿Por qué? Porque la primera misión del profeta era decirle, mira muchachos, ustedes, sus padres, el pueblo entero aceptó la alianza con Dios y hicimos cualquier cosa menos eso. Esta era la misión primordial del profeta. Y, repito, sin el entramado de fondo del Deuteronomio, los profetas quedan como en el aire. En cambio, cuando vemos el Deuteronomio como una predicación viva, una alianza pública,
y una pauta para la vida del pueblo, los profetas tienen todo el sentido y empezamos a ver a los profetas también como predicadores, ¿sí? Y no como adivinos del futuro. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Está No, todo profe, bien? es muy importante lo que está diciendo que en cuanto a la alianza, que la alianza pues surge de Dios hacia el hombre, no del hombre hacia Dios. Y muchas veces le cuesta al ser humano seguir esas normas, ¿verdad? Que Dios propuso, ¿verdad? A Moisés, ¿verdad? Como su líder y al pueblo, porque ellos hicieron un juramento, si no me equivoco, ¿verdad, profe? El pueblo se comprometió a servirle a Dios, a seguir los preceptos y muchas veces se desatinaban en su dureza, en su desobediencia y eso le causaba dolor y muerte también a la vez, ¿verdad? En todos los sentidos, tanto físico y ya destinado ya para donde Dios le juzgue, ¿verdad? Pero siempre acarreaba consecuencias fatales en el pueblo. Como decíamos en la primera hora, no es que Dios castigaba al pueblo, ¿no? Sino que el pueblo recogía los frutos de su propia negligencia. ¿Por qué? Porque cuando hacen alianza, y eso vamos a ver cuando veamos el texto propiamente, pero cuando hacen alianza con Dios, Dios le dice al pueblo, eso, un poquito creo que Sergio todavía no te habías conectado, pero esto es muy importante de entender en la Biblia hebrea, también en el Nuevo Testamento, pero que la alianza con Dios nunca es con individuos, siempre es el pueblo. Cuando el pueblo, por ejemplo, un profeta confesaba pecados, él no decía, yo maté a tal persona, yo odié, no. Siempre la confesión de pecados judía, y sigue siendo así, es nosotros hemos sido infieles a la alianza, nosotros hemos tenido otros dioses, aunque yo no lo haya hecho, ¿sí? Las confesiones de los profetas, podemos ver por ejemplo la confesión de Daniel. Daniel, según la descripción del propio libro de Daniel, Daniel era un hombre fiel, un hombre íntegro. Sin embargo, cuando confiesa, dice, hemos sido infieles a la alianza, ¿sí? Y no es que lo hace en representación, no, sino que la alianza, el libro de la alianza, es un pacto de todo el pueblo. Y si uno peca, pecamos todos. Yo soy responsable del pecado de mi hermano. Como le decía César al principio, siempre uso como ilustración la pregunta de Dios, perdón, de Caín a Dios. ¿Soy acaso yo guarda de mi hermano? Y la respuesta implícita de Dios es sí. Claro que sos. Y este también es uno de los hilos conductores de la alianza, ¿no? El ser responsables unos por otros. Entonces Dios dice, bueno, estas son las leyes del pacto, los 10 mandamientos. Estas son las leyes del pacto. Si las obedecen, les va a ir bien en la vida. No porque Dios les dé grandes cosas, sino porque justamente cumplir la voluntad de Dios ya es bendición. O sea, Dios no necesita ninguna intervención especial. Por eso cuando hoy esos predicadores de prosperidad usan estos textos para prometer riqueza y una vida de rock and roll, primero están traicionando el texto bíblico, segundo, claro, su interés es otro, a ellos no les importa eso. Pero primero están traicionando el texto bíblico no dice eso. Segundo, están mintiendo. Y tercero, provocan a la idolatría, a blasfemar de Dios. Porque prometen cosas que la Biblia no promete y exigen cosas que la Biblia no exige. Y ambas dos son blasfemia. Pero sigamos entonces. Entonces, ¿por qué es tan importante? Porque en el entramado de la alianza se va a entender toda la historia de Israel hasta la llegada del Mesías. Que sin esta referencia a la alianza deja de tener sentido. ¿Por qué Dios escoge un pueblo? ¿Por qué Dios separa un pueblo? ¿Por qué Dios les exige constantemente
fidelidad, porque de ahí tenía que nacer la simiente de Abraham. Una vez que nació la simiente de Abraham, el pueblo cumplió su propósito. Ya está. Ya. Opa, Profe, sigue, ayúdame un poco. te Este ayudo. tiempo, ¿verdad? Con el puente, digamos, el puente en nosotros, como somos también pueblo de Dios, ¿verdad? Eh, Dios nos dio la alianza en este tiempo en la persona de Jesucristo, Sí, ¿verdad? sí. Entonces Solo nosotros, existe esa alianza. para nosotros, Hebreos, no, para todo el mundo, no existe otra. No hay ningún otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual podamos ser salvos. No existe. pues no te dio nomás en el tiempo pasado, era la alianza Dios mismo con el pueblo por su ley. Sí, Y en este tiempo nuestra alianza es Jesucristo, a eso es lo que y quiero llegar. Jesucristo es Dios. Es parte de la Trinidad, Sí, la, bueno, la, la persona. no son partes, ¿no? Son las personas de la Trinidad, no son partes, no son tres dioses, ni tres partes de un Dios, sino un solo y único Dios, ¿no? No vamos a entrar en eso, sino o sea, las alianzas que Dios hizo con el pueblo, confirmadas o con el pueblo corporativamente o con los representantes del pueblo, ¿no? Porque por ejemplo cuando hace alianza con David, ¿sí? No es con David persona, ni con David familia, sino con el pueblo de Israel que recibiría por la alianza con David tal o cual beneficio. ¿Ah? Eso también tenemos que entenderlo. Pero, por ejemplo, Hebreos, la carta a los Hebreos, muy buena para entender el Antiguo Testamento. ¿Qué es lo que dice? Hebreos 8, ¿sí? Un testamento se confirma con la muerte del testador. Entonces, habiendo sido crucificado el Mesías, ya está, ya la antigua alianza ya no existe más. Solo tenemos una nueva. ¿Sí? Y así como la antigua alianza prometía bendiciones materiales, por la nueva alianza, Hebreos 10, tenemos acceso al trono de Dios, al santo de los santos directamente. Si el templo, el velo del templo fue rasgado. No hay dos alianzas, no hay dos pueblos de Dios, no, hay un solo pueblo de Dios, mediante Jesucristo. Y cualquiera que sostiene lo contrario, vapulea y vitupera al Hijo de Dios, quien se dio a sí mismo por la salvación del mundo. Profe, y el tema de la salvación para Israel, así literalmente, ¿cómo sabemos? Mientras si ellos no se arrepienten, no le reconocen a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, están fritos, Sí, como todo. cualquier ser humano. Bueno, el Israel nacional no existe más. Fue destruido en el año 70. No existe más. Que a los ingleses y a los yanquis se les haya ocurrido hacer un país en Palestina por intereses políticos, eso no es una restauración de Israel, del Israel bíblico. Eso no es Israel. El remanente de Israel, como dice Romanos 9, ya aceptaron el Mesías. Y hoy en día, si hay alguien de la religión judía que quiere ser salvo, es simple. Jesucristo ha muerto por mis pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras. Ese es el Evangelio. Porque no hay ningún otro nombre dado a los hombres bajo el cielo por el cual podamos ser salvos. No hay. ¿No? Un punto que sí tratábamos solo con César, que, vamos César, ya está para el 5 por puntual, era eso de los principios. Si bien la antigua alianza ya no está vigente, ¿sí? No hay forma de producir salvación por obedecer la antigua alianza, y eso no soy yo que lo dice, ningún teólogo, es Jesús. ¿No? Los principios sobre los que descansaba la antigua alianza siguen vigentes. ¿Por qué? Es el propio carácter de Dios. La fidelidad de Dios es la misma. Pero ¿qué es lo que hizo Dios? El propósito de Dios con Israel era
¿sí? El primero, que de allí naciese la simiente de Abraham. Y de vuelta, no es ningún teólogo, ninguna doctrina particular, ni ninguna cosa rara. El apóstol Pablo dice, y habla de una sola simiente, el cual es Jesucristo. Se acabó. Si un apóstol inspirado de Jesucristo dice que esa es la interpretación del texto, cualquier otra interpretación está mal y es falsa. Así luego es. Entonces, si un apóstol inspirado de Jesucristo dice que la interpretación de la simiente de Abraham es Jesucristo, esa es la simiente de Abraham, en la cual son benditas todas las naciones. No hay otra. No importa lo que diga el predicador de la tele, ¿verdad? Ese del peinado raro, no interesa. Está equivocado, es falso y está blasfemando de la palabra de Dios que dice que las cosas son otras. El principio de alianza sí continúa el mismo. Y el mismo apóstol Pablo nos dice, ok, y entonces la alianza que Dios hizo con Abraham, ¿cómo sigue vigente? Si a Abraham le dijo que iba a hacer con él un pacto eterno. Eterno es eterno. Entonces, ¿cómo sigue vigente el pacto de Abraham? Dice, todos los que estáis bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos y sois descendientes de Abraham por la fe. O sea, ¿quiénes son los descendientes de Abraham? Los que están en Cristo. Fuera de Cristo no hay descendientes de Abraham. Y eso lo dice el apóstol Pablo. No es ninguna escuela teológica, no es ninguna interpretación particular, no es ninguna cosa rara. No hay que andar haciendo juegos de que en el griego la raíz de jengibre, todo eso. Cuando empiezan con ese lero es porque te están mintiendo. ¿Sí? En una buena traducción bíblica es fácil de entender en castellano. Y el principio de Ahí está alianza... tu ahijado, profe. ¿Cómo? Tu ahijado ya entró. Ah, ya entró. Pero será mi ahijado, pero es tu representado, Sergio. Acá las jerarquías están todas confundidas. Hola Luis, bendiciones. Profe, ¿cómo estás? Muy Bendiciones. bien, gracias a Dios. Hoy dando clases desde Colonia Neuland. Sí, me suponía por ahí por atrás se ve la fachada y tiene pinta de ser una construcción del Chaco. Tiene pinta de chaqueño, ¿eh? Solo que no, vine yo para acá y no hay calor, hace frío, ¿Qué tal bastante el frío, frío, profe? Ahí? bastante Hace mucho frío. frío. Mucho, mucho no, pero para lo que es el Chaco en esta época está frío. Muy raro. Pero esa es tu casa, profe. Esta es la casa de mis suegros. Ah, pero ellos Entonces vos ahí está como seda, ¿verdad, profe? Sí, Sedita. estoy buenito, mirá, estoy todo sonriente. Mi casa está hacia Filadelfia, acá, a 40 kilómetros de acá. Pero si no traía a los niños con los abuelos, íbamos a tener un conflicto. Más que los conflictos de Israel por desobedecer la alianza. Me iban a garrotear feo. son menonitas tus suegros, profe. Sí, Canadienses, no, rusos. rusos. Los abuelos de mi esposa vinieron de Rusia acá, todavía viven. Acá, Qué hasta interesante. unos 7 kilómetros. Hablando de ruso, ahí está un ucraniano. Entró un ucraniano ahora Un recién. ucraniano. Súper bien, súper bien. Estoy esperando octubre. Hay que ver si llegamos. Dejen pasar el parcial a ver si llegamos y octubre es fiesta o no. ¿No? Bueno, volvemos. Bienvenidos Luis y Luis. Vamos a ir un poquito rapidito hacia adelante para, para poder eh, para poder avanzar. Entonces, el Deuteronomio como tal puede ser llamado en sí mismo el código de la alianza. Y vamos a ver algunos puntos que hacen del Deuteronomio
un resumen de toda la ley, y como decía en la primera hora, no de una manera teórica o impersonal o un discurso celestial, como podríamos encontrar la entrega o el otorgamiento de los 10 mandamientos a Moisés en el Sinaí. ¿Sí? En el Sinaí es todo majestuoso, todo rimbombante, ¿no? Moisés sube 40 días, 40 noches al monte, entre truenos, explosiones volcánicas, Dios que pasa por la hendidura de la montaña, que le da 2 tablas escritas, 2 tablas de piedras escritas por el propio dedo de Dios. ¿No? Es un relato muy, caramba, ¿cómo voy a participar yo de eso, verdad? Dios tan lejano, sí o sí, se necesita un mediador. Y en el texto del Éxodo se pone así, el mediador es Moisés. Los israelitas quedan al pie del monte temblando de miedo, que ni se animaban a tocar las laderas de la montaña. En cambio, en Deuteronomio es Moisés predicando. Es una persona hablando a personas de cómo las personas viven en presencia de Dios. Y esto hace, repito, hermoso leer Deuteronomio. Leer Deuteronomio como lo que es, como un libro de sermones, te cambia el panorama y abre el panorama correcto de cómo leer los profetas, que será nuestra segunda etapa. ¿No? Ahora bien, ¿cómo se moldea esta predicación de la alianza? Vimos en la primera hora un poquito el panorama, el bosquejo de Deuteronomio, pero ahora lo vamos a desglosar de manera temática, no de manera estructural, sino de manera temática. Lo primero y más importante de la ley, ¿qué es? ¿Dónde está resumida la ley de Dios? En amar a Dios Eso no es... y al prójimo Esas son como palabras de Jesús, no vamos a encontrar eso en Moisés. Oye Israel, el Señor tu Dios uno es. Sí, pero eso no es ley, ese es una exhortación. En el pacto, Bien, pero ¿cuál es la ley del pacto? los 10 mandamientos, el Ahí decálogo. estamos, los 10 mandamientos. Y encontramos la centralidad del primer sermón de Moisés en Deuteronomio 5, donde Moisés, de viva voz, ¿sí? Cita los 10 mandamientos. Esto ya hablamos en algunas clases. Los 10 mandamientos en la versión de Deuteronomio son diferentes en lenguaje a los 10 mandamientos en Éxodo. ¿Por qué? Porque Deuteronomio es un sermón. La predicación viva se hace para que la palabra se haga viva a los oyentes. No es repetir un código impersonal, sino hablarle personalmente a César, a Luis, a Sergio, al otro Luis, a Andrés, para que la palabra sea viva. Entonces no hay contradicción en los 10 mandamientos en una versión o en otra, sino hay una diferencia de estilo. El segundo punto esencial, ¿sí? Hoy muy olvidado especialmente por el pueblo evangélico, el segundo punto esencial de la alianza deuteronómica es que Dios toma partido. ¿Sí? Dios no es imparcial. Dios toma partido. Y el Dios de la alianza toma partido ¿por quién? Por la viuda, por el huérfano, por el pobre, por el extranjero. No porque sean mejores moralmente, sino porque no tiene quien los defienda. Entonces en Deuteronomio vamos a encontrar esta ética. Dios toma partido por el más débil, siempre.
Y no porque sea moralmente mejor. ¿Sí? La alianza de Dios no es una alianza moral, ¿sí? Es una alianza de amor para mayor vida, ¿sí? Vida plena, para que todos puedan vivir plenamente la vida plena. Y por esta razón, Dios toma partido por la viuda, por el huérfano, por el extranjero, por el pobre. No porque sean mejores, sino porque no tienen quien los defienda. Es como si el pobre, la viuda, el huérfano gritasen, oh, ¿y ahora quién podrá defendernos? Y ahí aparece Dios y dice, yo, el chapulín colorado. No contaban con mi astucia. Y Dios, no contábamos con la astucia de Dios. La alianza de Dios nos exige tomar partido. La tercera clave que conforma la lectura de la alianza es que el código de la alianza no da todo. El código de la alianza no da todo, sino que exige completar la justicia. Por ejemplo, y esto he hablado muchas veces en clase, no solo de esta materia, en otras materias también, nos han mal acostumbrado a hacer de la fe cristiana un código de ética, un código de ética impersonal, un código de ética objetivo, mientras que cuando leemos las Escrituras, el código de ética es situacional. ¿Dónde actuar para que haya justicia y paz para todos? El cuarto punto también que hace es que al dividir así en 3 sermones, un sermón de memoria, el código de la alianza y un sermón de promesa, el Deuteronomio ya nos esclarece su objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Que vivamos por las promesas. Y de vuelta a Hebreos nos sirve como clave interpretativa de todo el Antiguo Testamento, pero especialmente de esto. ¿Sí? Hebreos 11, ¿qué es la fe? Es vivir en confianza en las promesas. Y eso dice Deuteronomio. Deuteronomio hace un recuento del pasado. ¿Qué es lo que nos trajo hasta acá? Vemos la realidad. ¿Sí? Así se hace teología, por cierto. Ver la realidad. ¿Qué es lo que nos trajo acá, a este momento concreto? A la vida. No a conceptos abstractos, sino a la vida. ¿Qué es lo que nos trajo a este momento? Segundo, ¿qué es lo que dice Dios a respecto de esta situación que estamos viviendo? No de cómo deberían ser las cosas de manera ideal, ni de lo que a mí me gustaría, sino cómo me habla Dios a la situación de la vida. Y tercero, nos llama a la acción y a ir adelante confiando en las promesas de Dios. Esa es básicamente la estructura de Deuteronomio. 3 cosas. Pasado, ¿sí? Que nos trae al presente, a la situación real. La voluntad de Dios, ¿sí? Expresada en las palabras de la alianza. Y las promesas de Dios que nos llevan, en el caso del Deuteronomio, a la tierra prometida. En la tercera hora vamos a ver esa estructura hilando fino. ¿Está bien? Entonces, Moisés había guiado al pueblo desde la salida de Egipto hasta las puertas. Estaban ahí a orillas del Jordán antes de cruzar, de entrar en las fronteras de Canaán. Pero una vez que iban a poseer la tierra, ¿cuál era el propósito de Dios? Un pueblo Que cuyo único confiara en rey. él, ¿Cómo? que confiara en él, digo, y no en su fuerza, en su capacidad. Asimismo, un pueblo, ¿sí? Y eso vamos a verlo después en el conflicto con los profetas en la época de los reyes, ¿sí? Un pueblo sin rey, cuyo único rey fuese Dios, un pueblo de iguales, sin oprimidos, sin opresores, sin ricos, sin pobres, donde el que tuviera, como el maná, ¿no? El que juntaba mucho no le sobraba y el que juntaba poco no le faltaba.
Ese es el trasfondo de la ética deuteronomista. Un pueblo solidario, un pueblo justo, un pueblo sin jerarquías, un pueblo sin rey, que repito, cuando llega la época de los reyes, esto es lo que le escandaliza a Samuel. ¿Qué es lo que le dice Samuel a Dios? Me están pidiendo que ponga reyes como las otras naciones. Y Dios le responde al profeta, no te están rechazando a vos, me están rechazando a mí. Otra lección a aprender. Muchas veces nosotros nos queremos levantar como apologistas, como defensores de Dios. Dios no necesita defensores, Dios es Dios. ¿Sí? Solo que si andamos con la dura cerviz, nos terminamos dando la cabeza contra la pared, que es lo que le pasó a Israel. Dios le responde a Samuel, no te rechazaron a vos, me rechazaron a mí. Pusieron los reyes, ponele reyes, ellos quieren tener reyes, vos ponele reyes nomás. Ahí ponen los reyes y ¿qué pasó? Ni 3 generaciones duraron y se desbandó todo. Eso no es que Dios tomó venganza, Dios no es un adolescente vanidoso que necesita que le exaltemos la autoestima. Pero Dios ya les había avisado desde antes, mira, si toman ese camino, no hay vuelta atrás. Son ustedes mismos los que se van a dar la cabeza contra la pared. Y de hecho sucedió. Dios no necesitaba intervenir para castigar, para aplastar, para tomar venganza. Las propias acciones del pueblo los llevaron a la autodestrucción. Y eso es lo que encontramos, por ejemplo, en los capítulos 27 al 30 de Deuteronomio. Famoso texto de predicador de la prosperidad. No faltará harina en tu bolsa, ¿verdad? Eso dice al pueblo, no a personas individuales. Si siguen la alianza, las cosas les van a funcionar. No porque Dios esté haciendo un negocio, sino porque si viven de acuerdo a la voluntad de Dios, las cosas siguen un ritmo natural. Viven de acuerdo a la ley de la creación, llamémosle. Pero si se hacen los locos y viven contrario a la alianza, no hay forma de que te vaya bien, te vas a dar la cabeza contra la pared. En resumen, es eso lo que les está diciendo Dios, aunque en un lenguaje muy poético, ¿no? en el sermón. Pero al fin y al cabo, volvemos siempre a las tres cosas. La visión de la realidad, la palabra de Dios sobre la realidad y la promesa de Dios si acatamos su voluntad. Sabiendo eso, ya sabemos todo el Deuteronomio. Ahora el desafío es leerlo. Y eso vamos a hacer las próximas clases. Bueno, vamos a empezar hoy mismo. Nos vemos.